Génesis capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. No sé si se acuerdan cuando vimos este versículo, hablamos sobre la invención de la anestesia. La sabiduría que Dios dio fue precisamente a la persona que hizo la anestesia, fue precisamente sobre cómo poder hacer cirugías de un nivel superior, porque únicamente se hacían amputaciones. Entonces, esta persona, buscando sabiduría, leía la Biblia. Todos los días, era una persona que todos los días leía la Biblia. Y tenía en su corazón solamente eso, cómo poder hacer cirugías de un nivel más grande. Hasta que leyendo este versículo que dice, el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahí está descrito el proceso de una operación moderna, de una cirugía moderna, ¿no? Porque dice, cerró la carne en su lugar. Cuando se hace una cirugía, ahora las cirugías que se hacen, se extrae, digamos que se puede extraer una costilla. Si se extrae la costilla, se cierra. ¿Y qué es lo que se cierra? Como dice ahí, se cierra la carne en el lugar del órgano que se extrajo, de la costilla que se haya extraído. Lo que está descrito acá fue escrito por Moisés muchos siglos antes, se puede decir incluso milenios. Un siglo son 100 años, un milenio son 1000 años. Se puede decir incluso milenios antes de que se pudieran hacer cirugías del calibre de la cirugía que está descrita en ese versículo. En ese versículo dice que Dios hizo caer a Adán en sueño profundo, y mientras dormía sacó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, en el lugar donde estaba la costilla. Igual, en esa época no se sabía lo que se sabe ahora. El ser humano tiene muchos huesos, muchos huesos, pero entre todos los huesos que tiene, no hay ni uno solo que se regenere, a excepción de la costilla. Es decir, si a una persona le quitan un dedito, le cortan un dedito, no le vuelve a crecer ese dedo, no le vuelve a crecer. Si le quitan una oreja, no le vuelve a crecer la oreja. No hay hueso. La oreja es un cartílago, ¿no? Es muy blandita. Pero curiosamente, si le cortan a una persona un pedazo de una oreja, así se queda, sin ese pedazo de oreja. Si le cortan un pedazo de oreja, así se queda. En cambio, la costilla es el único hueso. Y siendo hueso rígido, no cartílago. Pero cartílago tampoco, los cartílagos no crecen. Que el cartílago es mucho más blando, no. Pero curiosamente, el único hueso que Dios permitió que se volviera a regenerar, aún después de extirpado, es la costilla. Entonces, en esa época no se sabía esto. O sea, en la época que Moisés escribió esto. Cuando hay personas que ponen en duda la veracidad de la Biblia, la veracidad de las Escrituras, este versículo es uno de los que más puede dejar boquiabiertos, sobre todo a los que aman la ciencia. Si una persona ama la ciencia, la persona, al ver este versículo, queda, pero increíble, ¿cómo Moisés escribió esto? Está narrando una cirugía moderna. Y sí, el inventor de la anestesia, él sacó eso de acá, de este versículo de la Biblia. Y se pudieron hacer cirugías del calibre de las cirugías que se están haciendo hoy en día. Pero eso es algo hace muy poco, muy reciente. Pero eso lo escribió Moisés, y lo escribió cientos de años antes de nuestro Señor Jesucristo, Entonces, incluso mucho antes que David. Entonces, cuando miramos la importancia de esto, de este versículo, es inmensa, ¿no? Es inmensa. Entonces, ahí dice que cerró la carne en su lugar. Bueno, sabemos, es el versículo 21. Es el versículo 21. Aquí hicimos un resumen de 5 minutos. Porque este ya lo habíamos hablado en otro video, hablamos de él todo el video. El versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hay personas que, hablando de este versículo 22 de Génesis 2,
Dicen, curioso, es el 2, ¿no? El versículo 22 del capítulo 2, o sea, 2, 2, 2. Y Dios hizo de la costilla a la mujer. Hay chistes que se han hecho al respecto, ¿no? Hay personas que dicen que la mujer fue un producto perfeccionado, porque Dios hizo sus primeros experimentos con el hombre. Así dicen, ¿no? Pero que la mujer, pues ya después de que el hombre experimentó con el hombre y se dio cuenta que tocaba mejorar, entonces la mujer fue la segunda edición, porque la sacó de la costilla del hombre. No, y hay muchas más teorías al respecto. Inclusive el feminismo tiene sus propias teorías de este versículo 22, eh, de por qué ella fue sacada de un costado de Adán. Entonces fue sacada de la costilla y sabemos la costilla queda al lado del corazón. También hay personas que son románticas y dicen eso. Dios sacó al hombre, a la mujer de la costilla, porque la costilla está más cerca del corazón, para que el hombre la tenga como vaso frágil, la tenga junto a su corazón, no igual que otros hombres. El trato entre hombres es muy diferente al trato entre hombre y mujer, ¿no? Dice la palabra, la mujer es vaso frágil. Entonces, Dios hizo a la mujer frágil. ¿Pero en qué sentido? ¿Sí? Sabemos que físicamente el hombre, sin hacer ejercicio, puede desarrollar 70% más de fuerza que una mujer que tampoco haga ejercicio. Digamos, cogen a dos personas totalmente sedentarias, que nunca han levantado peso. Digamos, personas que se dedican únicamente a estudiar. Y cogen a un hombre y a una mujer en condiciones similares. Ninguno de los dos ha hecho ejercicios, los dos son buenos únicamente para estudiar. Es lo único que hacen. Se dedican a estudiar, sacan su universidad, luego sacan su pregrado, luego sacan doctorado, etcétera, etcétera. Hay personas que viven su vida para eso, ¿no? Entonces, cuando alguien vive su vida de esa manera, si cogemos a dos personas con ese estilo de vida y que nunca hayan hecho ejercicio, de pronto se los imagina uno con gafas, esas personas, si los ponemos a hacer fuerza, el hombre puede hacer 70% más de fuerza que la mujer. Porque Dios lo hizo más fuerte. Algunos dicen, refiriéndose a la parte física, para cazar. El hombre Dios lo hizo para cazar. Pero sabemos que en el caso de Jacob no fue así. Esaú sí cazaba y dice que era belloso, era como su papá lo quería mucho, porque representaba la fortaleza. Pero ¿cuál fue el problema con Esaú? Esaú, sabemos, no heredó la bendición. La bendición, ¿quién la heredó? La heredó su hermano Jacob. Algunos dicen la mamá robó la bendición de Esaú, pero no es así. Este pasaje relata el Evangelio. A través de este pasaje se puede explicar el Evangelio. Vamos a mirar Génesis 27. Vamos a mirar Génesis 27. Estamos en Génesis, solo es avanzar hasta el capítulo 27. Hay Biblias que tienen titulitos en cada pasaje. Les cuento, esos titulitos no son inspirados por Dios. Esos titulitos los puso el hombre, sin inspiración de Dios. Por eso algunos de ellos tienen errores. Si la gente se agarra de los titulitos. Muchas personas, cuando uno les pregunta, ¿sabe cuándo entró el pecado al mundo? Hablan de Génesis 3. Pero no hablan de lo que está en Génesis 3. Hablan del titulito que tiene encima. Y por ende no saben realmente cuál fue el problema que separó a Dios, al hombre de Dios. Entonces, aquí si ven ese titulito, el titulito está como en negrita, ¿no? En letra negrita, ese titulito. Ese titulito no pertenece a un versículo. Ese titulito no es parte de la Biblia. Ese titulito es, alguien le puso ese titulito para poder memorizar más fácil qué había en ese capítulo. La Biblia fue escrita de tal manera que parece como un libro de leyes. Más bien, al revés, los libros de leyes fueron inspirados en la forma como está dividida la Biblia. La Biblia tiene direcciones. Si uno quiere encontrar un versículo especial, uno puede ir a un libro especial, un capítulo especial, un versículo en especial. Es como una dirección. Una persona vive en una ciudad, vive en tal calle con tal carrera. Normalmente los números son consecutivos. Entonces, si van ascendiendo hacia allá, la carrera 30, carrera 31, 32, 33, esta persona vive en la carrera 34. Y digamos, aquí está la calle 26. Aquí queda la calle 27, 28, 29, 30. Entonces, digamos, la calle 30 con carrera 34. Es fácil llegar por nomenclatura. Las direcciones se hacen de esa manera. Y igualmente los libros de leyes se hacen de esa manera para que sea fácil llegar a una dirección. Entonces, acá lo que vemos
en esos titulitos que le colocaron, es una forma para memorizarlo, ¿no? Para poder memorizar fácil la Biblia. Entonces, si miramos este titulito, ¿qué dice? Este titulito dice, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Pero no se les olvide, esos titulitos no son inspirados por Dios. Esos titulitos no forman parte de la Biblia. Incluso se darán cuenta que hay Biblias que no tienen esos titulitos y hay Biblias que sí los tienen. Si miramos la desobediencia de Adán, dicen así, la desobediencia de Adán, en el momento que el hombre pecó, en Génesis 3, muchas personas le preguntan a uno por qué pecó, y dicen únicamente el titulito, porque el titulito dice desobediencia de Adán. Entonces, cuando una persona dice la desobediencia de Adán, se está refiriendo a ese titulito. No está hablando del capítulo, solamente está hablando de ese titulito. Vamos a mirar entonces en Génesis 27 el Evangelio. Esta explicación que van a recibir nunca la habrán recibido y nunca en ningún lado se las van a dar, pero el Evangelio está ahí. Nuestro Señor Jesucristo dijo, antes de mirar Génesis 20, no pierdan Génesis 27, voy a tener mi dedo acá y me voy a ir a mirar un versículo que está en Lucas. Vamos a mirar Lucas, lo que dijo Jesús del Antiguo Testamento. Jesús dijo algo especial del Antiguo Testamento. Vamos a mirar Lucas, el último capítulo es 24. Lucas 24. Lucas 24, 44, miremoslo. Lucas 24, 44. Dice este versículo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Una vez que Él resucitó, entonces está nombrando este versículo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Es decir, pues antes de que fuera crucificado y que tuviera que resucitar. Ya aquí es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, presten atención a esto, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Jesús está hablando de Él mismo, ¿no? Todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La Biblia para nosotros está dividida, el Antiguo Testamento está dividido en 5 partes, ¿no? Están los libros, el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales o poéticos, los libros proféticos de los profetas mayores y de los profetas menores. Así tenemos dividida nosotros la Biblia para nosotros, pero para los judíos la Biblia no está dividida de esa manera. Así como nuestro Señor Jesucristo la relata, es como los judíos la guardaron, porque también dice la palabra que Dios confió las Sagradas Escrituras a los judíos, y ellos son los que han guardado el Antiguo Testamento. Esa es la importancia que tiene el Antiguo Testamento, que no ha podido ser alterado ni siquiera por religiones más modernas, que ya saben el nombre de las religiones más modernas, que se atribuyen el que ellos escribieron la Biblia, y lo dicen así con orgullo: nosotros escribimos la Biblia, ustedes no tendrían la Biblia si no fuera por nosotros. Pero no, mirando la Biblia, Jesús mismo dice, el apóstol Pablo, que el Antiguo Testamento, las Escrituras, le fueron encomendadas, esos 39 libros que forman el Antiguo Testamento le fueron encomendados a los judíos. Entonces sí, dije 39 libros, porque la original, ¿quién tiene la Biblia original? Los judíos. ¿Quién tiene la Biblia original? En hebreo. Los judíos. Y en lenguajes más antiguos todavía. Los judíos. Entonces, ellos la tienen dividida en esos 3, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Para nosotros involucra 5 divisiones, pero es lo mismo, es la misma Biblia, los mismos 39 libros. Ahora, algunos me preguntarán, ¿y qué con los libros deuterocanónicos? Deutero significa después de que se cerró el canon. El canon original, ¿quién lo conservaba? ¿Quién conservaba esos 39 libros? Los judíos. ¿Quién ha conservado? No solo conservaba, ¿quién ha conservado esos 39 libros originales intactos? Los judíos. ¿Y quiénes son los judíos? Un pueblo que curiosamente Dios permitió que su corazón fuera endurecido, así como en el caso de Faraón. El caso de Faraón no es que el corazón de Faraón se endureció por sí mismo, no, bíblicamente Dios permitió el endurecimiento del corazón de Faraón precisamente para que ellos guardaran celosamente algo que no creen. O sea, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Todo lo que está escrito en esos 39 libros. Sí, sé que hay Biblias que tienen 6 libros de más, pero ahora, esos 6 libros de más, ¿por qué se llaman deuterocanónicos? Porque se anexaron
después. Con el tiempo, algunas religiones los anexaron. Y bueno, sabemos más específicamente, dos religiones se atribuyen el anexamiento de esos libros deuterocanónicos que se anexaron después del canon. Curiosamente, esos libros deuterocanónicos que no están dentro de los 39 libros que tienen los judíos, esos libros no explican el Evangelio. Curiosamente no lo explican. Los libros que explican el Evangelio son esos 39. Cuando Jesús dijo era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas, se está refiriendo a los 39 libros que nosotros tenemos, los mismos que tienen los judíos, los mismos, no hay diferencia. Que hay otra religión que surgió en el año 300 yo no sé qué, por la persona yo no sé qué, y si se más. Sí, esa religión del año 300 y pico, sí, de pronto ellos le anexaron, ¿sí? De pronto le anexaron en un siglo I, más adelante le anexaron otro, y en esta época quieren anexar más, obviamente. Pero lo importante es lo que está escrito en la Biblia. Dios confió lo que aparece escrito ahí a los judíos. ¿Cuántos libros eran? 39. ¿Cuántos libros son? 39. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, los profetas, los salmos, ¿a qué se refiere? A 39 libros, no más, 39 libros. Entonces hoy vamos a mirar en Génesis 27, donde aparece la historia de Jacob y Esaú. Vamos a mirar el Evangelio al detalle. Como les digo, es importante, no se lo pierdan. Lo que aparece aquí escrito en este capítulo, explica el Evangelio. Hay muchas personas que si les preguntamos qué es el Evangelio, no saben decir qué es el Evangelio. Ya saben, no se entretengan. Lo que van a escuchar ahorita es muy importante, no se distraigan. Eviten distracción. Si ustedes le hacen hacia la pantalla, hacia la derecha, si le hacen hacia la derecha, pueden evitar ver los comentarios que están surgiendo. Habrá ocasiones que yo hago preguntas. Pueden deslizar hacia la izquierda la pantalla y pueden ver los comentarios, ustedes pueden contestar, pero no se distraigan. Si alguien no sabe qué es el Evangelio, hoy lo va a poder saber a través de este pasaje, pero debe estar concentrado, atento. Dice acá, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. La bendición de Isaac iba a pasar a Esaú, ¿sí? ¿Qué es la bendición? Ya sabemos, ya lo hemos visto en los últimos 2 videos que se han realizado en TikTok. ¿Qué es la bendición de Dios? Para nosotros los seres humanos la bendición es otra cosa totalmente diferente. Si quieren mírenlos, ahí explicamos qué es la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es la bendición que iba a pasar a Esaú? Que al final no pasó a Esaú. Dice el versículo 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Pero ya sabemos el resto de la historia. Él va y le trae a su mamá, así como ella le dijo, y la mamá prepara. ¿Quién conocía los gustos de su papá? Pues su mamá, ¿no? Entonces ella prepara y se lo prepara a Isaac como a él le gusta. Entonces cumple el requisito. Pero ahora, como él era lampiño y el hermano de él era velloso, entonces la mamá lo vistió y le puso piel de cabra. Sí, hay personas que hablan, uy, pero así de velloso era así, pero ese no es el tema. Pasen por encima muchas cosas, para no se queden ahí dando vueltas o que el disco se les raye en algo, porque si no, no pueden recibir. Lo importante es que reciban el Evangelio. Aquí está escondido el Evangelio. Ya lo vamos a detallar. Entonces resulta que sí, él era velloso. Entonces la mamá le pone pieles de cabras. Cuando el papá lo toca, dice, sí, es mi hijo Esaú, porque lo siente velloso. La piel de una cabra tiene pelos gruesos. Entonces también le puso vestidos. ¿Qué vestidos? Los vestidos de Esaú. Porque los vestidos de Esaú olían a campo.
porque Esaú salía a cazar. Supongo que también olían a sudor o cosas así. De todos modos, el papá se agradaba mucho en su hijo Esaú. Entonces, cuando Jacob se viste así, el papá también, como el papá ya no tenía vista, entonces el papá le dice, acércate, y lo huele, sí, es el olor de mi hijo Esaú, pero la voz parece que fuera la voz de Jacob. ¿Pero qué dijo Jacob? Yo soy tu hijo Esaú. Prácticamente algunas personas solamente viendo por encimita, solo viendo por encimita, piensan, esa es una suplantación, ese es un engaño. ¿Cómo le robó la bendición al hermano? Muchas personas lo piensan de esa manera. Pero ¿qué personas lo piensan únicamente de esa manera? Los que están por las obras. Ya sabemos que hay personas que están por la gracia y personas que están por las obras. Una persona que está por las obras, esa persona ve, esto está mal, esto está bien, la ciencia del bien y del mal. Pero vamos a mirar el corazón escondido de Dios. Bíblicamente, ¿quién se hizo maldición por nosotros? La Biblia dice, Jesús, siendo sin maldición, se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Ya sabemos que en Génesis 3 aparece la maldición que se nos dio a nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Le dijo a Adán, maldita la tierra por tu causa. La tierra somos nosotros, fuimos hechos del polvo de la tierra. Cuando la Biblia habla de la tierra está hablando de nosotros. Ahora, no siempre, hay algunas excepciones, pero la mayoría de las veces está hablando de nosotros. Y cuando miramos más adelante, en Romanos 3:23 se confirma esa maldición con palabras más modernas. La maldición es, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la maldición. ¿Qué más maldición que le digan a una persona, usted está aquí? Cuando dice todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí hacen una excepción, o sea, usted no forma parte de todos. O cuando dice todos, quiere decir usted, sus hijos, sus nietos, la gente que usted no conoce pero que van a ser en el futuro. Esas personas están destituidas de la gloria de Dios. O cuando ahí dice todos se refiere a alguna época pasada. No. Todo el mundo sabe, cuando dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, esa es la maldición. Pero lo más bonito, ya sabemos, y ya algunos que se van a enterar el día de hoy, la bendición está en el versículo 24. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes tienen que dar plata a cambio de su redención? No. Sabemos que hay religiones que sí han pedido plata a cambio de la redención. O si no, los maldicen, o si no dicen, no, vas a heredar maldiciones generacionales. Si tú quieres unirte con Dios, tienes que ser fiel. Y ya sabemos en qué sentido dicen fiel. Pero no, la Biblia dice acá, siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente. O sea, ¿una persona tiene que hacer algo para recibir la justificación de Dios? No, ya fue justificado. Pero la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es recibirle? Esto que les estoy explicando es el Evangelio. La Biblia dice el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero no todo el mundo lo va a poder creer, tristemente. Porque muchas personas en ese mismo momento están distraídos. O sea, aparentemente algunos están escuchando, pero no están escuchando. Esto que les estoy contando es lo más importante de la relación con Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ojalá los que puedan oír, si alguien tiene oídos para oír, oiga, porque lo que les estoy explicando es el Evangelio. Entonces, aquí dice que ella, ¿qué se hizo? Ella le dijo a su hijo, sea sobre mí tu maldición. Entonces, ¿qué representa Esaú? Esaú representa a la persona fuerte, aquel que por sus medios trata de justificarse. Eso representa a la persona fuerte, la que todavía tiene como su capacidad, la que todavía tiene sus medios para recibir la bendición. Bíblicamente, ¿qué es la bendición? La bendición, lo que está escrito en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la bendición. Entonces, ya que esa es la bendición, ¿qué bendición iba a recibir Esaú? Por medio de su esfuerzo, por medio de su capacidad, porque él era cazador, él era fuerte, ¿recibió bendición? No, recibió maldición. ¿A quién representa entonces Esaú? A las personas que se pretenden justificar delante de Dios por medio de sí mismos, a las personas que se pretenden justificar delante de Dios haciendo algo. Pero lo contrario es Jacob. Jacob, ¿cómo era? Dice que era lampiño, andaba como a las enaguas, disculpe la expresión, esa es una expresión que sucede en mi país, a las enaguas de su madre, o sea, pegaba la falda de su madre, porque era muy débil. Así algunas personas lo dicen acá, enaguas, no, qué pena, no sé esa expresión como la dicen en otros países, pero él era débil. Entonces la Biblia dice que Dios a quién usa. Dice 1 Corintios 1 del 26, 27, 28, 29. Dios usa lo vil del mundo, lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo. Dios no usa lo fuerte. Lo que tiene fuerza por sí mismo, la Biblia dice, nadie será fuerte por su propia fuerza.
Lo está diciendo la Biblia en varias partes. Nadie puede ser fuerte por su propia fuerza, pero aquí Esaú, que representa al fuerte, así como los que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. Los que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, ¿ellos qué creían? Ellos creían que ellos estaban bien delante de Dios y por eso la llevaban. Pero Jesús les hizo una pregunta y con una pregunta les desbarató toda su justicia. Cuando la Biblia dice no hay justo ni aun uno, se refiere a ellos, a los que se creen justos por su fuerza, porque se levantaron temprano, leyeron la Biblia, oraron, hicieron guerra espiritual, hacen y hacen y hacen cosas. Ellos representan a Esaú. Pero Jacob, ¿qué representa? El débil. La mamá que dijo, sea sobre mí tu maldición. La Biblia dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Entonces, ¿a quién está representando ahí? La mamá de Jacob está representando a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo maldición, que dijo, sea sobre mí tu maldición. ¿Quién se hizo maldición por nosotros? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, sin ser pecador, Él se convirtió en maldición por nosotros. Por eso nuestro Señor Jesús, Dios, lo desamparó. Y Jesús tuvo que decir, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no puede mirar al pecado. Dios y el pecado no pueden estar juntos. Dios y el pecado no pueden estar. Entonces Jesús se convirtió en pecador por toda la humanidad. Cambió de lugar. Está escrito en Lucas 10 del 25 en adelante. Jesús cambió de lugar por nosotros. Él no tenía por qué pagar las consecuencias del pecado que pagó, pero Él cambió de lugar por nosotros. Siendo sin maldición, se convirtió en maldición, recibió los pecados de todos nosotros. Ya también en otro video anterior hemos explicado en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad a Jesús. Y también esa es una pregunta que muchas personas yo les hago cuando quieren hacerme preguntas que tienen que ver con las cosas humanas. Ustedes ayunan, ustedes hacen vigilia, yo les digo, si usted me contesta esa pregunta, claro que seguimos hablando de eso. ¿Usted sabe en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad, Jesús? Y la gente no sabe, porque a la gente no le interesa eso. La gente, el común, qué pena. Cuando digo la gente me estoy refiriendo el 99%. Las personas que están bajo las obras, que no les interesa la gracia. Gracia es gratuitamente, siendo justificados gratuitamente. Entonces, ¿qué representa en este caso a Isaac? A Dios. ¿Quién es el que bendice? La Biblia dice, el que justifica es Dios. Dice, Dios es el que justifica. Entonces, Isaac da la bendición. ¿Pero a quién da la bendición? A Jacob, que es el débil. Una persona mirando por encima de esta historia solo ve, uy, esa es una historia horrible porque hay engaño. ¿Quién ve de esa manera horrible? Los que están por la ley. Las personas que aún no están en la gracia ven de esa manera porque están todavía como Adán, por la ciencia del bien y del mal. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Entonces, no, es terrible. No me gusta leer ese capítulo de la Biblia. Ese capítulo encierra el Evangelio. ¿Quién pudo recibir la bendición? Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Quién es Jacob verdaderamente? El débil. Y el débil es el que recibe la bendición, el que no puede hacer nada. Jacob, ¿qué podía hacer para recibir la bendición? Nada. ¿Quién debía recibir la bendición? Esaú. ¿Quién debía recibir la bendición? Esaú. Ahora, ¿de qué se vistió Jacob? Se vistió de Esaú. La Biblia dice que nosotros estamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, algunos de los que están pudiendo prestar atención se han dado cuenta. Está revestido nuestro Señor Jesucristo. Es eso que simboliza la vestimenta que tomó Jacob. Se vistió de Esaú. ¿Quién debía recibir la bendición? Esaú. Entonces, ¿quién es el que debe recibir la bendición? Nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no. Nosotros merecíamos inevitablemente ir a la destrucción. Los débiles, obviamente los fuertes, los que se madrugan, los que leen la Biblia, igual que los que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. Ellos creen que sí pueden hacer algo y que Dios les debe algo. Pero no, bíblicamente eso no es así. Espero que más de uno de esos 99 pueda pasar a ese uno que estaba perdido. Si logra pasar a ese uno, recibe la salvación. Ahora, ¿por qué la mamá de Jacob hizo esto? Ahora, ¿ella a qué creía? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vamos a ver un último versículo de qué fue lo que la mamá creyó para que en la vida de ella se viera la sombra del Evangelio, la sombra de lo que iba a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo, a cambiar de lugar por nosotros, a hacerse maldición. Vamos a leer el capítulo 25 de Génesis. Génesis, capítulo 25, o sea, pasamos de pronto una hoja, 2 hojas hacia atrás. El detalle es que no sé exactamente qué versículo es. Ya, es el versículo 22. El versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo?
y fue a consultar a Jehová. ¿Quién? La mamá de Jacob y de Esaú fue a consultar a Jehová. Pero mire lo que dice. Y le respondió Jehová. ¿Qué dice? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Está hablando de los 2 hijos, Jacob y Esaú. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor, escuchen bien, el mayor servirá al menor. Entonces, ¿quién iba a recibir la bendición? ¿Quién iba a servir a quién? Nuestro Señor Jesucristo vino a servirnos a nosotros. Él mismo lo dijo. El que quiera ser más grande en el reino de los cielos tiene que servir acá. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a servirnos. Nosotros no merecíamos ir al cielo, pero Él se hizo maldición por nosotros. Lo que vemos en este versículo que acabamos de leer, del capítulo 25, dice, 2 naciones. El mayor servirá ¿a quién? Al menor. Entonces, ¿quién tenía que recibir la bendición? El menor, porque el mayor iba a servir al mayor. Acuérdense, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué fue lo que manifestó la mamá de Jacob? La fe. Ella, después de que le preguntó a Dios, ella guardó esas palabras en su corazón. Entonces ella sabía, entre esos 2 hijos, quién tenía que recibir la bendición. El menor, porque el mayor iba a servir al menor. Entonces cuando ella oyó eso, ella automáticamente, no fue una casualidad que ella oyera que el papá le estaba diciendo así al hijo. No fue una coincidencia. Ella lo oyó porque Dios le permitió que lo oyera. Porque ella, teniendo la palabra en su corazón, ella sabía, esta bendición tiene que ser para el menor, no para el mayor. No sé si lograron ver el Evangelio, no sé si lograron ver el valor del Evangelio. Este video va a quedar grabado en formato horizontal y se va a subir a YouTube. Dentro de una media hora yo creo que ya lo pueden ver en YouTube. ¿Cómo nos encuentran en YouTube? Para las personas que no sepan, con el mismo nombre que aparece acá. Aquí dice escrito está también. Ese es el nombre de este perfil de TikTok. Con ese mismo nombre nos encuentran en YouTube. Y no se les olvide el capítulo de hoy porque explicamos el Evangelio de una manera sintética. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has permitido a través de la palabra es escudriñar tu corazón, ver, Señor, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muchas personas cuando se les pregunta qué es el Evangelio no saben, hacen silencio. Saben que esa es la tarea que nos puso Jesús, sabe que Jesús dijo que anunciáramos el Evangelio a todo el mundo, en toda la tierra. Pero si se les pregunta, bueno, dígame qué es el Evangelio, no lo pueden decir. Muchas personas no saben porque las religiones lamentablemente no enseñan el Evangelio. Las religiones enseñan a ser como Esaú, a vivir por su fuerza, a esforzarse, así, a ganar. Esaú representa así, tanto a la parte humana que se quiere justificar por sí mismo, como también representa al que debería recibir la salvación. Padre, hay tantas preguntas y tantas cosas que van a surgir en el corazón de los hermanos, pero permite que tu palabra sea la que se quede en el corazón. Porque si tu palabra se queda en el corazón de las personas, esa palabra realmente los puede hacer limpios. Solamente la palabra tuya es la que puede limpiar a una persona. Quien no lo logre creer, quien solamente abrace una religión, se va a oponer sin escuchar, no va a poder escuchar. Padre, ten misericordia de todos los que entraron el día de hoy y permite que puedan recibir la salvación. Si el día de hoy no lo hicieron, mañana habrán más días o hay más videos en TikTok para que puedan escuchar y el Evangelio, pero tienen que negarse a sí mismos, quitar su pensamiento, quitar su punto de vista. Mientras no quiten su punto de vista, no van a poder recibir este tesoro que es el Evangelio. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana a las 9 de la noche, hora de Texas, hora de Ecuador, de Perú, de Colombia. Chao.